buenas tardes, amigos televidentes. Este es su espacio de Frente a la Verdad. Como cada domingo, el toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Esta semana que ha transcurrido ha sido una semana sumamente calurosa y llena de política, una semana que transcurrió con las actividades políticas del Partido de la Liberación Dominicana, una muestra de civismo, aunque fueron poca gente, pero eso es un problema de ellos. Eso, dentro de su casa se arreglan las cosas, o sea, que se arreglan las cosas entre ellos. Es inevitable tener el tema de Haití y para eso hemos tenido la grata honorabilidad de invitar a mi amigo, que lo llevo siempre, como decía Danilo, en el corazón. Mi amigo, el mayor general, teniente general, ¿verdad? José Miguel Soto Jiménez, estará con nosotros esta tarde para que hablemos sobre la situación haitiana que está imperante en el pueblo dominicano y saludarlo. General, ¿cómo está usted? Un placer. ¿Cómo le va? Un placer de verte, muy bien, muy bien. Gracias. Contento de estar aquí, una invitación que he deferido con mucho gusto. Gracias. Tratándose de ti e invocando esa amistad a que tú te refieres. Así es. ¿Verdad? Que es una, no podemos decir que es ancestral, ni muy vieja tampoco, No. porque entonces denuncia la verdadera edad de nosotros. Usted sabe que yo soy un gran admirador suyo, de su sapiencia y sus grandes, su enriquecido ver, como verbal que tiene. A mí me encanta su discurso. Y realmente usted es una persona que la patria le debe mucho a usted. Bueno, yo creo que yo le debo mucho a la patria. Ya. En ese sentido. Pero viceversa. Bueno, pero decían los latinos que la patria era el nombre que primero aprendían los hijos de la República y del Imperio, Ya. antes que el nombre de mamá. Y tiene que ver mucho con el concepto de patria, viene de patrimonio, del concepto de patrimonio, lo que es de uno, lo que es de todos. Y esa es la nación, por eso yo he acuñado siempre el lema de la nación ante todo. La nación Así ante es. todo. Y a eso enfoco ahora todos mis esfuerzos, no solamente intelectuales, sino de ciudadano también. Ya. Mire, durante este viernes pasado vimos a un haitiano, creo que era ex senador, algo así, llamando a la población que vive dentro de la República Dominicana a armarse con machetes y con otro tipo de armas para comenzar la guerra entre Haití y la República Dominicana. ¿Es una amenaza eso al pueblo dominicano? Mira, yo pienso que te voy a responder esa inquietud poniéndolo en su sitio. Ellos están llamando a la insurrección popular allá contra el gobierno del primer ministro que está en Haití. Naturalmente que por esa relación, yo pienso que es parte del problema que hay entre la exagerada cantidad de ilegales que tenemos en el país, eso se transmite cuando en otras voces de gente que está en las redes sociales, yo he oído haitianos precisamente llamando a que se armen, no solamente con machetes, sino con todo tipo de armas, ¿verdad? Para contra los dominicanos. Pero poniéndolo en su contexto, ¿qué es lo que yo te quiero responder? Mira, yo pienso que hay que especificar bien la diferencia entre una cosa y la otra. Porque el machete como arma fue precisamente ese instrumento forjador de libertades del pueblo dominicano. Inclusive tú sabes que yo hice un estudio sobre los motivos del machete, una obra que fue premiada inclusive. Claro, sí. Bueno, pero yo quiero ver la diferencia. La diferencia básica es que siendo el machete para los dominicanos el arma maestra en las guerras de independencia y en otros procesos, fue en la guerra y contra la opresión armada. Inclusive todos los historiadores, la mayoría de los historiadores haitianos, hablan del fatídico coup de couteau. El coup de couteau es el golpe del machete dominicano, al que ellos desarrollaron un terror. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el machete dominicano, en manos de un valiente, como decía Espaillá,
España decía, cualquier arma es buena en manos de un valiente. Ese fue nuestro instrumento forjador de libertades. Siempre lo fue. Pero contra armamento inclusive superior. Pero esta invocación es contra gente desarmada. Aún allá, a que se armen de machetes para derrocar el gobierno, ¿verdad? El gobierno haitiano, ¿verdad? Pero, ¿contra quién es ese machete invocado? Es contra la ciudadanía indefensa, cosa que el dominicano nunca usó. Ya para el dominicano, el machete es un símbolo de redención. Así es. ¿Verdad? Pero en la guerra. Así es. En la guerra. Y entonces, no solamente eso, no recuérdate que el machete dominicano, o la táctica del machete como elemento fundamental de sus guerras de liberación, fue exportado a Cuba y a otros territorios, de manos de valientes como genios de la guerra, como el generalísimo Máximo Gómez. Pero no hay que tener temor a No, eso. pero temor de qué. No, temor de qué. Yo siempre he dicho mucho que en esta situación, óyeme, no hay que sentir ni odio ni temor. Ni temor, porque el pueblo dominicano ha demostrado muchas veces eso. Eso es el caso mismo que vi ahí, un hecho que se le ha hecho un escarceo con relación a que un oficial, no sé de qué fuerza, del ejército. Del ejército, sí. Rompió una bandera haitiana. Muy bien hecho. Sí, pero no solamente bien hecho. ¿Cuántas veces, inclusive el legislador ese, o no sé qué funcionario haitiano, el tal Claudio C. El bandido ese mismo quemó una bandera. Y entonces estaba yo no estoy de acuerdo con que se queme ninguna bandera. Pero manos que dan esperan. Así mismo es. Manos que dan esperan. Entonces, esa es una actitud airada de un oficial que respondió a una agresión, ¿verdad? A una agresión. Yo estoy de acuerdo con eso porque realmente el Joseph Klops ese, el bandido, el charlatán ese, que quería venir aquí con unos militares y que quería venir con una de las bandas de que vivía aquí a la República Dominicana, este tipo quemó una bandera. Entonces dice él, en su cuenta de Twitter, dice él que él está inconforme por esa actitud, que los militares haitianos no hacen eso, que usted lo que es un bandido, un charlatán, porque usted la quemó allá. Y además él debe recordar muchas veces que el pueblo dominicano en armas, cuando la guerra de independencia llenó los altares de la patria dominicana con bandera de regimiento y la bandera haitiana, pero capturada en el campo de batalla, por 12 años de guerra, 4 campañas militares. O sea que nosotros conocemos muy bien el carácter de esa bandera porque la ganamos en la guerra. Exacto. En la guerra. Una guerra que ellos siempre tuvieron superioridad numérica y superioridad de armamento. Así es. Fue ese mismo machete que se está invocando a ellos para sus asuntos internos. Sí. Ese fue ese mismo machete el que logró todas esas proezas en manos de los valientes dominicanos defendiendo su patria, ¿verdad? Entonces, yo no pienso que eso debe mover a temor. El machete como símbolo de la defensa del pueblo dominicano. Así es. Está ahí y siempre ha sido vencedor. Durante esta semana, a principios de semana, vimos algunos militares estadounidenses en la frontera de Haití con República Dominicana, precisamente en Dajabón, supervisando. Sí. Y vimos también un descontrol de ellos, de los haitianos, ahí en Cabo Haitiano, ¿qué se llama por ahí? Sí. Y había unas movilizaciones. ¿Tú dices en Juanamente? En Juanamente. Sí. Sí, y entonces vimos a unos militares estadounidenses tirando fotos, haciendo experticios. ¿Qué realmente buscaban ellos? Porque si van a hacer una invasión no tienen que estar dando tanta vuelta. Desde el punto de vista militar, estratégico, usted sabe de eso. Militar, el que conoce la doctrina, podría ser que eso fuera una labor de reconocimiento. A mí me llama la atención poderosamente que ese reconocimiento, hay muchas formas de hacerlo. Si las miras, es una intervención militar, ¿verdad? Pero eso de ir a los puntos
de cruce a las avenidas de aproximación principal para tomar una impresión de eso, podría tener muchas lecturas, porque para intervenir Haití yo creo que lo demás... No hay que estar haciendo tanta larga. No. Hay que hacer siempre reconocimiento. Esos Claro, reconocimientos tienen los Estados Unidos, en este caso, medios impresionantes. Por ejemplo, todo lo que es la fotografía satelital, los vuelos de reconocimiento. En un país que no tiene ni siquiera control de sus espacios aéreos, marítimos y hasta terrestres. O sea que simplemente esa es una impresión, a mí me da como militar, no lo estoy asegurando, que es una especie de reconocimiento. Naturalmente, hay que tomar en cuenta los antecedentes. En día de mercado no, también. precisamente. Y yo le aseguro que yo cuando fui ministro, me tocó llevar, ¿verdad?, en otras circunstancias a los diplomáticos norteamericanos a que vieran ese fenómeno. Y ellos quedaron asombrados. Recuerdo un embajador norteamericano que me dijo, no, pero esto es África en medio del continente americano, cuando él vio el fenómeno del mercado, ¿verdad? Y la gente con su cosa, sí. su carretera, su carreta de aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, eso es un fenómeno. Empujando. Yo no creo que eso sea parte, aunque eso es lo que, de un reconocimiento para la intervención. Naturalmente, vuelvo y te repito, en aquel caso fueron diplomáticos norteamericanos que fueron, y yo mismo los acompañé. No tenía que ver nada con intervención, sino para que ellos vieran el fenómeno y la labor que estaban haciendo en ese momento las Fuerzas Armadas Dominicanas. Las Fuerzas Armadas Dominicanas para controlar. No se llamaba CEFRON en esa época. No. El CEFRON, mira, el CEFRON tuvo su evolución. Durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, se logró, y eso fue uno de los primeros decretos del gobierno, la regionalización de la fuerza. O sea que para fines de operaciones conjuntas y combinadas, de acuerdo a una climatización de nuestra doctrina, entonces se dividió el país en áreas de responsabilidad de esos comandos regionales. Y entonces nació lo que se llamó la Quinta Región Militar. La Quinta Región Militar evolucionó luego a lo que se convertiría en el CEFRON, pero tenía la misma responsabilidad. La Quinta Región Militar era la región fronteriza, que yo creo que tuvo, o sea que nosotros tenemos la memoria corta, y tuvo grandes logros. Por ejemplo, uno de los logros de esa Quinta Región Militar, recuérdate que no había banda, pero sí había guerrillas. A raíz de, precisamente, después de la intervención norteamericana ¿qué sucedió? Que pasó lo de siempre, que ese es el peligro, que ellos operan allá por esa tendencia que tienen los haitianos de las fuerzas paramilitares, ¿verdad? Llámese Tonton Macuche, Mier, etcétera. Y entonces operan allá y usan o intentan usar el territorio dominicano como santuario o refugio, ¿verdad? En este caso, en esa región militar, la Quinta, que hoy es el CEFRON, lo que hizo fue que capturó a los jefes de las guerrillas. Lo capturó en territorio dominicano, los desarmó y lo tuvo ahí a calidad de prisioneros por mucho tiempo, hasta que la comunidad internacional se lo llevó a otras latitudes. Estuvieron en Sudamérica, pero estuvieron presos aquí. O sea que no pudieron usar efectivamente el territorio dominicano como santuario. Bajo la misma hipótesis, porque las Fuerzas Armadas, se habla de los planes de las Fuerzas Armadas, del plan Gavión. No. Las Fuerzas Armadas tienen muchos planes y vive permanentemente haciendo planes. Haciendo planes permanentes para cuanto hipótesis de conflicto o de guerra puedan presentarse. Esa era la labor de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas permanentes, ¿verdad? Y entonces, una de las hipótesis de conflicto más recurrente en todos los planes de las Fuerzas Armadas ha sido la amenaza de una poblada haitiana que por problemas en Haití vengan a cruzar hacia este lado, ¿verdad? Esa es una de las hipótesis más socorridas.
y una de las amenazas actuales, porque el problema es que la amenaza, nosotros la vemos. La amenaza más principal es la poblada. Esa es la poblada. Y la respuesta, los planes son las respuestas que le va a dar las Fuerzas Armadas a eso. ¿Tenemos capacidad para ello? Claro que sí. Y además también, si tú te pones a ver lo que yo he visto, porque no lo sé, no es una manera de inteligencia, ni que me han consultado ni nada, esas adquisiciones que anunció el presidente de equipamiento de las Fuerzas Armadas, que no hacen falta. No solamente que no hacen falta, sino que para los militares profesionales, para ustedes, los comunicadores y los analistas dominicanos tienen una lectura, pero para los militares profesionales, nosotros seguimos una tendencia que es, y nos dice otra cosa, otro panorama que no le dicen a ustedes, ¿verdad? Porque a nosotros nos enseñaron, de acuerdo a la doctrina, que la fuerza se recluta, se organiza, se entrena y se equipa de acuerdo a la amenaza. Entonces, la lectura que yo le veo, ¿verdad?, es que para esas hipótesis de conflicto, la fuerza necesita esos equipos. Además, porque ya aquello RM de Ramiro Matos, ya eso está viejo. Ahí hay un problema. De general ahí hay un problema. ¿Tú sabes lo que es? Y me refiero a lo que se ha dicho oficialmente, ¿verdad? Óyeme, las compras militares, las últimas compras militares de ese tipo, las últimas la hizo el presidente Hipólito Mejía. En las mismas áreas, en helicópteros, etcétera, en carros de... Bueno, creo que usted tuvo una compra de helicóptero. Yo no. El Estado Dominicano... Digo, bajo su mando. Sí, pero debo decirle también que Leonel Fernández, anterior a ese gobierno, hizo una serie de compras militares en ese sentido, ¿verdad? Y que parece que la gente se nos ha olvidado. Las de Hipólito y ahí está la continuidad del Estado. Los Pillanes, los aviones Pillanes. Exactamente. Pero también esos mismos que anunciaron, los Uros. Los Uros se compraron en eso. Y los brasileños se compraron los Tucanos. Y bueno, entonces, durante el gobierno del presidente Mejía se completó. Mira, los primeros helicópteros no lo compró Hipólito, los primeros. ¿Se lo dio Taiwán, fue? No, lo compró el gobierno de Leonel Fernández. Lo compraron los helicópteros ligeros. Que pelearon en Vietnam. Sí, no. No. Se compraron unos helicópteros Robinson, unos helicópteros ligeros Robinson, para la misma orientación del reconocimiento y el patrullaje. Y eso que suena. Y después. Eso que suena. No. Esos son los de Vietnam. Esos son buenos, ¿verdad? Esos son los helicópteros, pero después se compraron helicópteros de eso y otra cosa más importante, se overjolearon. Ahora, en esto no se puede ver, ¿verdad?, como una emergencia. No. Mire, oiga lo que voy a decir una cosa. Si usted calcula en tiempo, ¿verdad?, en tiempo y en espacio, de las últimas compras militares que se hicieron en ese sentido, y no solamente fueron helicópteros y aviones, sino que hubo otras compras, inclusive de fusilería, se compró también para las fuerzas especiales y para las unidades, para unificar el gran problema que teníamos del calibre. Señores, de eso hace 20 años. La gente no calcula eso. Y en 20 años, ¿verdad?, el equipo se deteriora, entra en obsolescencia, porque hay que ver una cosa, no podemos juzgar, y eso es un vicio que cometen no solamente los civiles, sino los militares también, que la gente se va como referencia a lo que fue el gigantismo militar de Trujillo de los años 50. ¿Verdad? A eso no se puede tomar, porque realmente nosotros somos ¿qué? Nosotros somos un país pobre, ¿verdad?, que por otras circunstancias, y sobre todo en la dictadura, se compraron una cantidad de equipo militar, como si la dictadura se estuviera trincherando para pelear 20 años, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo... Hay que darle mantenimiento. Por mucho tiempo, no, y oye lo que te voy a decir. Sí, hay que hacerle un reconocimiento, ¿verdad?, a los de ese sector de las Fuerzas Armadas Dominicanas, porque solamente se habla del gigantismo.
que teníamos 200 aviones, 70 navíos de guerra, una cantidad de vehículos blindados, ¿verdad? Pero eso se mantuvo hasta hace 20 años, gracias a los esfuerzos de mantenimiento de las Fuerzas Armadas, que son unos verdaderos maestros en eso, en mantenimiento. ¿Con usted a la cabeza? No, no solamente conmigo a la cabeza, no solamente conmigo, ¿verdad? Sino hay toda una tradición. Ya. Porque imagínate tú, de un país pobre como nosotros, que fruto de esas circunstancias de la dictadura de Trujillo, éramos, bueno, el mismo Fidel Castro nos llamó el David del Caribe. El David del Caribe. No me diga. ¿Tú sabes por qué? El David del Caribe. Y eso es algo que hay que observar. El David del Caribe. Fruto de una opinión de Fidel Castro. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que reparar. Y eso es un rasgo de optimismo que debe tener el pueblo dominicano. Que nosotros hemos vencido todos los imperios. Y lo hemos vencido en la guerra que nos ha invadido. Lo primero fue el imperio inglés de Oliverio Cromwell, que nosotros nos enseñaron en la escuela, en la famosa invasión de Penn y Venable. Salió derrotado de aquí. ¿Y tú sabes quién lo derrotaron? Esos dominicanos descalzos, desarrapados, mal armados, de inferioridad numérica. Pero ¿cuántas veces vencimos nosotros en la guerra también a los franceses? La primera vez fue el 21 de enero de 1691, ¿verdad? Que lo vencimos en la gran batalla de la Limonade y que nosotros celebramos en una gesta de invocación, y la gente no lo sabe. Celebramos el Día de la Altagracia, pero es una ofrenda que se le ha hecho a la Virgen por el apoyo que le dio en esa batalla. A eso Sí. que se lleva. Y mira que hay una gran lección ahí. Es muy viejo eso, pero hay una gran lección. ¿Tú sabes por qué? Porque los franceses en esa época, cuando Haití no existía, que eso es otro invento, Haití como Haití existe a partir del 1804 de su independencia. Pero te voy a decir una cosa, óyeme, esos franceses estaban acostumbrados a meterse en Haití, en Moca, en San Francisco, y hacían tropelías, ¿verdad? Hasta que un día, que yo lo he dicho muchas veces, el dominicano, que es tardío pero seguro, entonces fue allá, hizo una operación ofensiva. No solamente venció a los franceses en la batalla de la Limonada, el 21 de enero de 1691, sino que murió en esa batalla el gobernador de Francia, Tarín de Coucy. Entonces, señores, ¿fue una vez eso? No, eso pasó varias veces. En la Reconquista también se vencieron a los franceses, se venció a los haitianos tras el oprobioso periodo de dominación de 22 años, y finalmente se venció, oiga, este es el mensaje, se venció al Imperio Español, la potencia militar más grande de la tierra, en la Guerra de la Restauración. Pero son muy pocos los dominicanos que saben que nosotros vencimos a los franceses. Sí, son muy pocos. ¿Tú sabes una cosa? Son muy pocos los dominicanos que lo saben. ¿Verdad? Pero eso está en la sangre del dominicano. La sangre del dominicano. Esos son nuestros mayores, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que ahora, con unas Fuerzas Armadas... Esto es arrapado. No, pero por ser imposible. Por eso cada vez que me preguntan ahora, eso no quiere decir que subestimemos la gran amenaza que tenemos. De Haití. A mí me enseñaron en toda mi carrera militar que el enemigo nunca se subestima. Así mismo. No se subestima. Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo no lo subestimo, pero soy optimista. ¿Sabes por qué soy optimista? Porque conozco al dominicano. El dominicano es tardío, pero seguro. Y ahora tiene los instrumentos que no tenía antes. Claro. Tiene esa cultura, eso que tú dices, que dónde está y si no se sabe. ¿Tú sabes dónde está? Está en nuestra historia. Está en nuestra historia. Y esos héroes, yo digo siempre, que la historia la hacen los héroes a veces. A veces. Pero tú sabes quién es el que hace la historia. Es el pueblo dominicano. El pueblo dominicano. Entonces, y ahora, ese poder que duerme en el seno del pueblo, ¿verdad?, está en la ley. ¿Tú sabes por qué en la ley? Porque yo veo mucha gente airada, con razón, ¿verdad?, dispuesta a tirarse a la... No. Sí. Pero tú sabes una cosa, lo que hay que decirle al pueblo, lo que hay que decirle a la radio, a esa gente, ¿tú sabes lo que hay que decirle? Lo que hay que decirle, que eso está en la ley, en la Constitución. Hay una cosa que se llama la reserva de las Fuerzas Armadas. La fuerza de reserva, que la gente la confunde con los pensionados y los retirados. Sí. No, esas son las fuerzas pasivas de las Fuerzas Armadas, las que cualquier ciudadano puede ingresar, y mucho más. Esas fuerzas se activan en caso de conflicto. O sea que los que pelean en los conflictos, la vanguardia de las Fuerzas Armadas, pero detrás
tiene que tener el pueblo con lo que se llama la movilidad estratégica, pero de acuerdo a la ley. A la ley. No al desacato. Así no, es. de acuerdo a la ley. General, vamos a una pausa en este su espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes, en esta conversación tan interesante sobre esa historia que usted nos ha dado, una cátedra de la historia del pueblo dominicano, un hombre que tiene un vocabulario enriquecido y que es un hombre que ha leído muchos libros y que está enseñando. Por eso le digo que el pueblo dominicano le debe mucho a usted y usted también al pueblo dominicano, porque usted es un hombre que le da conocimiento a este pueblo con esas expresiones. Y por eso me gusta invitarlo a usted a su espacio de Frente a la Verdad. En breve volvemos. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre. Luis Lebrón. Costuras sobre medidas. Trajes, camisas y chacabanas. Con los más finos tejidos importados desde Europa. Elaborados de manera artesanal. Luis Lebrón. Costuras sobre medidas. Doctor Delgado, esquina César Nicolás Benson. Gascue. Para citas 829-970-4270. Luis Lebrón. Costuras sobre medidas. Estamos en las principales redes sociales. Soy Rafael Olivero, resido en el residencial Nuevo Amanecer de la autopista San Isidro. Quiero expresar aquí nuestra satisfacción del trabajo que está haciendo el Estado Dominicano, el gobierno, el presidente Abinader a través de la CAP por todos nuestros municipios. Nosotros hemos visto cómo se está trabajando aquí en Nuevo Amanecer, en la autopista, en la ecológica, allá en la hípica, se ha trabajado en los trinitarios, en todas partes se está interviniendo el municipio, llevándole agua a aquellos que tienen años. Yo personalmente vivo aquí hace 15 años, nunca ha llegado agua a mi casa, nunca. Sin embargo, ahora sí tengo la esperanza de que con la acción que se está llevando a cabo, nosotros en poco tiempo vamos a tener agua. Desde Proindustria seguimos innovando para hacer más fuerte la industria nacional. Con la ley de competitividad como nuestro eje, aumentamos la producción nacional y las exportaciones, ganando espacios en los mercados internacionales y creando miles de empleos para las familias dominicanas. Con el apoyo del presidente Luis Abinader, construimos hoy la industria del futuro, más grande, más competitiva y más innovadora. Proindustria, comprometidos con la innovación y la competitividad industrial. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Bien, señores, estamos aquí de nuevo en este su espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes como ustedes. En esta oportunidad tenemos al Teniente General José Miguel Soto Jiménez, mi gran amigo y mi gran hermano y un gran admirador de él. General, ahorita hablábamos sobre la relación, la situación haitiana. Vemos que Barbecue ha dicho que quiere como que una amnistía, porque es eminente de que van a haber una invasión de los norteamericanos a través de las Naciones Unidas, que no nos gusta esa invasión a nosotros, ¿verdad que no? Ni a usted tampoco le gusta, porque usted lo ha dicho. Y también, en la semana pasada, también uno de los militares haitianos dijo que habían pasado algunos jefes de bandas aquí a la República Dominicana, pero que habían sido apresados y habían sido devueltos a Haití. Hay que tener ojo avisor en ese sentido. Entonces, yo le hago la pregunta a usted. ¿Es eminente la situación de la invasión a Haití para erradicar esas bandas y lo que dice Barbecue, que le den la oportunidad de él como participar en algún partido político? Bueno, eso era de esperar y está acorde a lo que yo siempre he dicho. Capacidad militar convencional esa banda no tiene, ¿verdad? Porque es muy fácil hacer lo que ellos hacen contra una población indefensa. ¿Y esas armas dónde vienen? No. ¿Que son norteamericanas? No. Tú haces la pregunta, pero me tienes que dejar que yo complete el término, ¿verdad? Claro. Entonces yo te digo a ti que era de esperar que esa gente, militarmente hablando, como dirían los guardias, tácticamente hablando, no corresponden ni siquiera a una fuerza irregular. Porque esa gente actúan con sus abusos y desmanes en una población indefensa y postrada, ¿verdad? Y hambrienta. Entonces, pretender, como se ha tratado de ideologizar el trabajo de las bandas con ese individuo que se llama Barbecue. Bandido. ¿Verdad? Eso no, ahí no va a haber ninguna resistencia. Y lo vamos a ver. Si se produce la llamada intervención militar con fuerza de mantenimiento de la paz, de consecución de la paz, en el preámbulo de una guerra civil que no es que está pasando, no que va a pasar la guerra civil, esa es una guerra civil en curso, ¿verdad? Entonces, si se produce eso, no esperen ninguna resistencia, esa gente, y ahí está el peligro para la República Dominicana. Porque esa gente lo que van a tratar de buscar refugio aquí, cosa que yo estoy seguro que las Fuerzas Armadas no van a permitir, al menos que no sean apresados, ¿verdad? Y entonces, siguiendo el curso de los procedimientos, pero no es verdad que ahí va a haber una resistencia popular ni nada de eso. Y Barbecue lo que está haciendo, pura y simplemente, es buscando su situación el día después. Naturalmente, vuelvo y te repito. Que sabe que será extraditado. No que será extraditado. O muerto. El que se le oponga, y eso es lamentable, porque nosotros pretendemos no apoyar la injerencia. Nosotros apoyamos la soberanía de los pueblos, como digo yo como ciudadano. Sí, igual. Pero fíjate, lamentablemente eso va a pasar. Y ahí el que se oponga, por un asunto de correlación de fuerza, ¿verdad? Y el enfrentamiento con una fuerza militar organizada, cualquiera que sea, de la que compongan, eso no tiene ningún tipo de sentido. Y él está buscando que su tránsito descabellado a la vida política, ¿verdad? Él y los demás. Ahora bien, tú hiciste una pregunta ahí a destiempo, pero te la respondo a tiempo. Esas armas, según lo que yo he visto en las fotografías y los documentos, son armas de fabricación norteamericana y fabricación, un armamento bastante moderno. Ahora yo te voy a decir algo. ¿Y por dónde entraron? No. Ahí no es que está la pregunta. Ahí no es que está la pregunta. La pregunta es, ¿quién apoyó económicamente para que esas bandas tengan esas armas? Además de la capitalización que ellos hacen con su desmán. Pero esa capitalización está todos los días más cuesta arriba. Porque ya en Haití, por el estado de postración económica social que se encuentra, ¿verdad? Ya esas bandas no tienen cómo sostenerse. Alguien las sostiene.
una suposición, y no me gusta especular, es que ahí hay razones económicas que están financiando esa banda, pero además también, no solamente económicas, sino también que hay que mencionar el narcotráfico, porque Haití hace tiempo que es un narcoestado. Sí, y podría decirse que ese armamento podría, bueno. Pero si tú te llevas de lo que han dicho ellos, yo he escuchado, por ejemplo, al ministro del Interior de este gobierno haitiano, cuyas autoridades son todas ilegítimas, porque están todo cumplido. Los otros días me dio risa a mí que el Senado se opuso a la decisión del gobierno de favorecer una intervención. Pero esos senadores todos están vencidos por la ley, ¿verdad? Eso no existe, ¿verdad? Después de la muerte del presidente haitiano. ¿Usted le teme a la forma? Yo te he dicho, Óigame bien. King, yo te he dicho que yo no le temo a nada. No, pero usted no le teme, no. Sino usted cuestiona la forma en que los estadounidenses tienen preparado esa invasión que nos puede perjudicar a nosotros. Mira, yo no me gustaría, yo lo único que sé es que yo conozco la doctrina norteamericana porque me formé en ella, ¿verdad? Entonces, hay cosas que yo puedo ver, como decía Juan Bosch, cosas que se ven y cosas que no se ven. Yo conozco los procedimientos, ¿verdad? Las fuentes de inteligencia, que deben estar en Haití, de uno y otro sector, deben tener un conocimiento de lo que tú estás requiriendo. Ahora bien, yo lo que te digo es, y a mí lo que realmente me interesa, mi querido amigo, es la forma, no lo que pasa en Haití, que se refleja en la República Dominicana, históricamente ha sido así, sino lo que pasa en la República Dominicana. Cómo nuestras Fuerzas Armadas, que no trazan la política, sino que son un instrumento de ella, se están preparando para la eventualidad. Y les digo que por lo que veo afuera, se están preparando. Porque el presidente no es un técnico. El presidente Abinader no es un técnico militar, ni tiene que serlo, ningún presidente. Él ve el juego militar de defensa y seguridad, lo ve por sus comandos militares. Claro, sí. Y entonces los indicios que yo tengo, porque lo estoy viendo, es que ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Mucha gente va a decir, no, pero que la corrupción, sí, eso es un problema de toda la frontera, que no justifica el problema. Y es un problema que hay que corregir y que los mandos militares viven permanentemente en eso, tratando de corregir con fórmulas organizativas y otras fórmulas, corregir eso. Naturalmente. Yo pienso que, como decía Gregorio Luperón, todo ciudadano debe ser un soldado de la defensa nacional. Y ya yo te dije que eso no es una irrupción al régimen de derecho, al contrario, la ley lo especifica. La ley dice que las Fuerzas Armadas están compuestas por cuadros activos y cuadros en la reserva. Esa reunión que hizo el presidente de la República con la vicepresidenta Kamala Harris, que él vino con unos resultados positivos de que se iban a construir unos hospitales en la frontera de aquel lado, y ahora vemos que le han a través del Banco Mundial, del BID, ¿verdad? Y ahora vemos una presión que le han puesto al gerente del Banco Mundial para que renuncie al cubano norteamericano. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Ya yo te dije que las Fuerzas Armadas no trazan la política. Te voy a explicar por qué te estoy diciendo eso, sino que son un instrumento de ella. El nuevo rol de las Fuerzas Armadas, aceptado inclusive por la doctrina norteamericana, es que las Fuerzas Armadas deben servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. ¿Qué te quiero decir con eso? Entre bambalinas, ¿verdad? Yo lo que te quiero decir es que eso de los hospitales, y yo soy testigo de la historia, no es una idea ni del presidente Abinader ni de la OEA. ¿Tú sabes quién fue el primero que habló de eso? El presidente Hipólito Mejía, que dijo, frases textuales, que era mejor invertir en esos hospitales, pero del otro lado, Del otro lado, sí. Del otro lado. Yo recuerdo. Era mejor que invertir en balas y en fusiles, ¿verdad? Con un sentido muy oportunista y propio del presidente. Era un matrimonio sin divorcio, que usted lo explicó aquí una vez. Sí, claro, pero que, fíjate, el matrimonio sin divorcio ¿Usted lo explicó? Está yugulado, porque el presidente
Mejía, que fue el primero de los últimos presidentes que planteó a Francia delante de mí, Sí. al primer ministro Jospin. Todavía usted no era... No, yo era el anunciado ministro de Defensa, Sí. pero yo lo acompañé en el viaje ese de la transición usted lo dice, sí. y vio al primer ministro Jospin y él le pidió, como ha hecho el presidente Abinader, pero él fue el primero, sí. que dijo simplemente que había que ayudar, que Francia tenía que ayudar. Y entonces el presidente Jospin le dijo que Haití era un hoyo negro, que se tragaba toda la ayuda y no se veía. Pero además de eso le dijo también que se tragaba lo que estaba alrededor, como es la teoría de esa galáctica. ¿Entiendes? Yo lo que estoy diciendo, de lo que yo fui testigo. Entonces, ¿qué pretendía el presidente? Construir una serie de hospitales del otro lado, Con la para, no solamente con la ayuda. de Francia, No. de todos los países. Que los médicos dominicanos, primero los de las Fuerzas Armadas, prestaran esos servicios en sus periodos de, ¿cómo se llama esto que hacen los médicos? La pasantía. Ajá. Que le hicieran en esos hospitales allá, como un aporte, era una inversión ¿Y por qué no se del hizo? Estado. Bueno, no sabemos por qué no se hizo, ¿verdad? Pero yo lo que sé es que la idea fue preconizada por el presidente Mejía. Entonces, yo te voy a decir algo. Hay gente que intenta, ¿verdad? Con razón, y a veces sin razón, pensar que la tragedia familiar que me pasó a mí hace unos días, hace un tiempo, Precisamente con mi tío, iba a preguntarle sí, con eso. mi tío, debe ser un arriete para mi concepto, pero mi querido Quinquín, yo tengo 30 años junto con otros ilustres dominicanos. Eso no es una amenaza para usted. No, Ni no, un Bueno, mensaje Pero yo tampoco. eso lo he dicho. Ni un mensaje. Yo lo he dicho, inclusive lo he explicado. Yo no Un soy caso muy policía, lamentable, no ¿eh? soy criminal. Claro, pero me afecta como ser Claro, como humano, ser como humano. ciudadano. Y como- Pero eso no va a cambiar absolutamente en nada. Su patriotismo. No, mi postura que yo he tenido, pero mi postura no es que yo dije que, es que yo tengo 30 años expresado en mis obras diciendo lo que va a pasar, lo que iba a pasar, y ha pasado. Y mire que como lo hicieron, general, usted en una marcha duartiana en Sí. Santiago y en ese mismo instante degollando a su Sí, tío. pero hay una cosa que hay que hablar. La vida está llena no de casualidades, sino de causalidades, ¿verdad? Entonces, al tiempo de eso, como yo he dicho, yo sería una bestia sin corazón si no me sintiera acongojado, afectado por la tragedia. Pero eso no va a cambiar en un milímetro mi discurso. ¿Tú sabes por qué? Porque ese caso de barbarie, que yo no conozco los detalles, porque no lo conozco, sencillamente porque no lo conozco, sino lo que me ha dicho la policía y lo que... Esos detalles son un rastro de barbarie. Ahora, lamentable, muy lamentable para mí el caso de mi tío, que era realmente un ciudadano. Y usted lo quería mucho. Además porque era un buen ciudadano. Sí. Un buen ciudadano. Sí. General, Pero te quiero decirte algo, Sí. para no dejarlo en el aire. en el aire. Déjame decirte que yo dije cuando eso ocurrió, por el sello de la barbarie, de que fue un ciudadano, o supuestamente fue un ciudadano, para llamarlo así, para cumplir con la ley, ¿verdad? Te diré que ese no es el único caso, que del 21 hacia acá yo dije que habían pasado 12 casos, son más, con nombres y apellidos, todos bajo la ley barbárica del machete, ¿verdad? Cosa que no hay de extrañar en la cultura haitiana, no es un plan, es en la cultura haitiana. Porque, señores, hay que recordar que el padre de la patria haitiana, Jean-Jacques Dessalines, fue descuartizado a machete y decapitado. Hasta su pene Pero imagínese y se lo usted. pusieron en la cara. Sí, imagínese usted. Al padre de la patria. Oiga, Entonces, ¿qué ¿De puede...? qué podemos esperar de esos delincuentes? No, es lo mismo, pero yo te dije a ti inclusive Y que no se mire, puede pretender... general, y que no han se puede- inculcado esa cultura aquí. que no se puede pretender que eso sea parte de un plan. No, eso es parte de la barbarie, Sí. de una conducta que amenaza al dominicano. Así mismo. Ven acá, ¿y qué detalle hay que poner
más allá de la niña esa dominicana que fue mutilada en sus 2 brazos, o en Atomayor, un patrono que fue amacheteado y descabezado en Salcedo, el caso de Mao, del hacendado de Mao, el caso de Guayubín, el caso de Laguna Salada, y el caso de Dajabón, de Moca, cuando usted se recuerda, cuando fue a Entonces, Moca. es una conducta propia. Ahora, ¿cuál es la verdadera causa de eso? Más que ¿sabes cuál es eso? Lo que yo he dicho. El dominicano tiene que aprender que esa migración ilegal que se debe corregir, que veo en los periódicos que se están mandando para su país, hay que duplicar los esfuerzos y que a mí no me hablen de regularidad, de regularización. Háblame de la ley. ¿Cuál es la solución? La solución no es apelar a esos antecedentes indeseados, indeseables del pasado. No, es el cumplimiento de la ley, una ley que no hemos dado en plena soberanía. ¿Cuál es el sentido de la soberanía? La consecución de los intereses nacionales, que eso luce muy retórico. Estamos hablando de los intereses de la colectividad. Entonces, para prevenir ese tipo de cosas, hay que cumplir con la ley. Claro. Simplemente que no se le debe dar ningún tipo de empleos o funciones a gente que no tenga sus papeles. Óyeme el caso muy importante. El caso que yo vi en la prensa, en los medios, en Chile, los haitianos no lo están votando de allá, se están yendo solos, en masa. ¿Tú sabes por qué? Y yo vi simplemente, para que ustedes vean la fuerza de lo que yo estoy diciendo, a la prensa, a ustedes, interrogando lo que se iban. Y entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, yo vine aquí a mejorar mi suerte, vine aquí a buscar en busca de mejor futuro para mis hijos, pero resulta que me voy, ¿por qué? Porque no me dan trabajo, porque no me dan los beneficios de la ciudadanía de ningún tipo, incluyendo lo de la salud, sencillamente porque no estoy lo que debe de hacer con mis papeles y por tanto tengo que ir. Negarle la salud. Ahí se está, no, ahí se está cumpliendo la ley. Exacto. Ahí se está cumpliendo la ley y ellos están yendo. Exacto. Como pasó también en las islas inglesas estas, en las Bahamas, que lo están sacando y se están yendo. ¿Por qué? Porque no encuentran facilidad de vida. Ahora, en Cuba también, no quieren saber de ellos. En Cuba lo sacaron hace tiempo, porque ¿cuál es el problema? Ni siquiera bajo el manto ideológico pudieron, lo sacó el gobierno del mismo Fidel Castro, cuyos padres tenían colonias de caña y eso. ¿Por qué en Oriente? ¿Por qué lo sacaron? ¿Y lo que dijo José Martí cuando pasó por ahí? No solamente lo que dijo José Martí, sino lo que pensaba el mismo fundador de la República, porque la gente se le olvida de que Juan Pablo Duarte hizo su revolución independentista, pero no fue contra los ingleses ni los franceses, ni los norteamericanos, fue contra la opresión del pueblo haitiano. General. Este hombre está dando órdenes ya. No, que vamos para la guerra. Sí. Si hay que ir. No. General, háblenos de esto. Bueno, esto es un... Enfóquelo ahí, por favor. Esto es una cosa que te traje ahí. Se llama Epístola sin tiempo para Juan Pablo Duarte, que es un poema. Y este es mi libro. Este es su libro. El doctor. Enfócamelo ahí, por favor. Doctor, sí. Enfócamelo ahí, por favor. Sí. ¿Está a la venta? ¿Dónde está la venta? Está en Cuesta y en mis oficinas. Ok. Sí. Aquí. ¿Cuál cámara? Díganme un resumen rápidamente, porque nosotros... No, yo te voy a decir lo que no es el libro. Lo que te voy a decir lo que no es. Ajá. El libro no es una biografía del doctor Balaguer. El libro no es una obra apologética, pero tampoco del otro lado insultante sobre el doctor Balaguer. Entonces tú me dirás, ¿qué es? Es un intento de radiografía política de un señor que fue 6 veces presidente de la República y acabó siendo exaltado por el Congreso de ustedes, de la oposición en esa época, como el padre de la democracia. Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son las habilidades de ese personaje? Las habilidades políticas. Recuerda que yo te dije... Usted estuvo cerca de él también. No, yo no estuve cerca, no. Familiarmente yo fui 2 veces ahijado del doctor Balaguer. Ah, no me digas. Claro, pero te diré... ¿Y Cuchito su hermano? No, mi hermano sí estuvo ahí. Sí. Y a él le dedico el libro. Sí, qué bueno. Sí. Un último llamado ahí a ese pueblo dominicano aguerrido que sobre el machete dio una demostración de... Mi llamado es precisamente al cumplimiento, la solución de este problema grave que tienen los dominicanos es el cumplimiento de la ley. ¿Y quién debe hacer cumplir la ley?
la debe usar, hacer cumplir la voluntad política de la República Dominicana, legítima, ¿verdad? Y entonces, como pensamiento, la consigna de siempre, la nación ante todo y que viva la República Dominicana. Así es. Señores, hemos llegado al final de este su espacio de Frente a la Verdad. No sin antes decirles que el próximo domingo estaremos con ustedes dándoles las informaciones más importantes en todos los ámbitos. Buenas tardes.